más compleja de definir, pero hay un esquemita también puede ser válido. Un gráfico, quiero decir. Y calor específico, bueno, la definición del libro, y en realidad aquí no hay muchas vueltas que darle, es la cantidad de calor necesaria para cambiar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa. Cambiar, aumento o disminución. Ese es el calor específico. Y el otro, ¿cuál era? Calor latente. Algo como la cantidad de calor necesaria o la cantidad de calor que absorbe o emite una sustancia para cambiar de fase. Y esto era lo clave, que es para un cambio de fase, ya sea de sólido a líquido, líquido a gas, y ahí que el calor latente va adoptando un apellido de calor latente de vaporización o de fusión. Y lo último era frente y ciclón. Ahí también eso lo vimos, estoy revisando yo acá en paralelo la PPT de meteorología. Eso lo vimos ya ni me acuerdo en qué fecha, pero por ahí por la página 20, penúltima, fue que hablamos de frente como la interfase en el choque o la línea, la división, el límite entre masas de aire con distintas características térmicas. Y el ciclón, una región de baja presión alrededor de la cual el aire fluye en dirección a las manecillas del reloj. Bueno, esa es una definición que yo estoy leyendo, pero es válido cualquier explicación de lo que conversamos, de cómo los ciclones y los frentes influyen en los fenómenos meteorológicos de movimiento de masas de aire y eventualmente en precipitaciones. Y eso era la parte conceptual, 20-80, de un 20%, si tienen todo bueno, ¿qué nota darían? Igual 0,2 por 7 más 0,8 por 1, 1,22. Ya, pero eso es considerando que no hubiesen respondido nada más. Pero ustedes sí respondieron más cosas. Voy a compartir ahora la pauta del ejercicio. A ver. Ya, el ejercicio, me imagino que para ninguno fue sorpresa el ejercicio. Era bastante directo a lo que ya habíamos visto en clase. No había mucha creatividad. Era el que estudió, o sea, quien estudió debería haber logrado hacerlo en un 100% o en un 90%, que a veces uno se pone nervioso, ya, 90%. Aquí estoy compartiendo, no sé si se ve, ¿me confirman, por favor? El control número 1, hidrología, ejercicio, datos, ya. Bueno, esta es la pauta. Aquí no voy a entrar en detalle porque se supone que ya más o menos saben, pero sí les agradecería si notan aquí alguna cosa, un valor distinto, o sea, alguien que siguió el procedimiento y le dio algo distinto para tenerlo en cuenta por si yo hubiese cometido algún error. Bueno, lo primero es presión de vapor y punto de rocío, que están como relacionados. Esto era por Clapeyron, ¿no es cierto? Estamos aquí. Y, bueno, Clapeyron acá. Pero lo que era clave y que tiene puntaje, tanto acá como más adelante en el punto de rocío, es lo que había que hacer. Y era que la expresión de Clapeyron, y por eso a un compañero que preguntó no le
respondí porque era parte del análisis que había que hacer. Me estaban preguntando la presión de vapor, pero clapeyrón es para la presión de vapor saturado. Y ahora sí que tiene importancia esto, que también lo vimos ahí en el Excel, en la clase, y es que nosotros estamos acá en un punto a 18 grados Celsius, no necesariamente saturado, pero sí, si nos movemos de manera horizontal o vertical aquí en el gráfico, la ecuación de Clapeyron evaluada en estos dos puntos nos permite obtener la presión de vapor y la presión normal, digamos, la presión no saturada, el E en el fondo que me están preguntando. El E coincide con la presión de vapor saturado, pero a una temperatura distinta que no tengo y que me están preguntando, es la temperatura a punto rocío. ¿Ya? Y el desplazamiento vertical, pero un poquito, desplazamiento vertical hace que yo choque con una presión de vapor saturado de la presión de Clapeyron, pero que resulta coincidente con la temperatura que sí tengo. Y por ahí empieza el juego. Sí, una pregunta. En la ecuación de Clapeyron, en el exponencial, en el libro aparece 17,27, si no me equivoco. Usted en la clase le puso 17,3 y ahora acá es 17,4. Entonces me queda la Sí. duda, ¿cuál es el valor correcto? Hay dos, bueno, esto es una simplificación de la presión de Clapeyron. Si alguien hizo el cálculo completo, también está bien. Ahí seguramente habrá una variación de muy poquito, pero esto es un resumen de la presión de Clapeyron, ¿ya? Y como bien dice el compañero, esta es la presión que sale en el libro de Stowaz, ahí no me acuerdo si es 17,30 y algo, y yo lo redondeé acá, pero sí hay una diferencia acá en el decimal, y lo mismo acá para el Ventechou. El Ventechou también tiene una expresión, resumen, una expresión simplificada de Clapeyron. O sea, todas esas son válidas. Ya, profe. Profe, pero está correcto si nos vamos por el camino largo, ¿cierto? De ocupar la expresión completa y... De todas maneras. Y de hecho ahí yo no lo puse en la pauta, se me olvidó. Ahí le caiga un... No, le voy a ver si hay que le llegue algunas décimas más por el trabajo adicional. Ya, bueno, ya está ahí, y con la humedad relativa se despejaba lo que realmente me preguntaban. Por supuesto tiene puntaje de responder lo que realmente me preguntaban. O sea, si yo llegué hasta aquí, si bien el cálculo está bueno, pero la pregunta era esta. Ya, para el punto de rocío, bueno, aquí era despejar la presión de vapor saturado, que es la presión de vapor a 18 grados Celsius, y despejar la temperatura, que a mí me da 11,3. Más o menos. Ahí también va a variar dependiendo de la fórmula que hayan empleado. El segundo grupo de preguntas era la humedad específica y la razón de mezcla. Tienen esta expresión que está acá. Bueno, y aquí puntaje por entenderlo con la aplicación de la fórmula, de dónde viene este épsilon, por ejemplo, que esto se conoce del cálculo anterior, y PT, que es la presión en la troposfera a 18 grados Celsius en el nivel medio del mar. ¿Por qué nivel medio del mar? Porque decían ahí en el problema que la estación estaba en el nivel medio del mar. Y de ahí venía... Profe, pero ¿sí? la humedad específica, ¿qué resultado da? Porque yo ocupé la ecuación del libro 20 Show. Esa parece que no tiene este término, ¿no? Es parecida a la que está al lado, pero sin el E abajo. Sí, ahí hay una simplificación no me acuerdo cuál de las dos entonces con lo que me dice, pero sí, tendría que revisarlo, no lo puse, pero efectivamente, como dice el compañero, incluso creo que las dos, parece que sale, lo que pasa es que estos son valores muy pequeños, o sea, presión total versus presión de vapor,
nada que hacer la presión de vapor. Entonces, me parece, no me lo sé de memoria, me parece que es algo así, las expresiones más simplificadas. Ya, entonces, primero calcular la presión total, entonces ahí suponíamos atmósfera de gradiente térmico constante. ¿Por qué calculamos la presión total? Si yo ya sé que la presión al nivel medio del mar es 1013,9. Bueno, porque depende acá de la temperatura que haya actualmente. Entonces ocupamos esta expresión de acá. Bueno, ahí puede que capaz que tengan otra ustedes, no sé, ahí vamos, tendría que evaluar ahí lo que hicieron. Pero así fue que lo calculé yo y me dio esto. Bueno, y reemplazando en lo que me preguntaban, me da 0, bueno, muy parecido, como pueden ver. O sea, si alguien puso que Q es aproximadamente W y me pone la fórmula y me pone por qué, también yo lo consideraría bueno. Ya, aquí venía este regalo. Temperatura bulbo seco. ¿Quién puso 18 grados? Yo, profe. Ya, Yo, profe. ya, bien, varios parece. Ya, bueno, el bulbo seco porque es como es la medición, o sea, se supone que en esta caseta meteorológica o en esta estación de medición hay un ciclómetro que son 2 termómetros nomás, solo que uno está envuelto en una gasa húmeda y por tanto ese termómetro mide la temperatura de bulbo húmedo, siendo el bulbo seco un termómetro normal, por tanto es el que mide la temperatura ambiente. Ya. Y la segunda parte, la formación de nubes. Bueno, aquí hay un puntaje por explicar lo que me están preguntando, un esquema. Ahí intentar plantear el ejercicio también tiene puntaje. Más puntaje era la condición para la formación de nubes, que era la condición de presión de vapor saturado a la temperatura de rocío. Y esto ya se conocía en la segunda parte, o sea, finalmente solo tenía que calcular la cota. También en parte del desarrollo, este gamma seco que había que usar como gradiente de temperatura con altura. ¿Por qué el seco y no el húmedo? O porque se supone que aquí todavía no hay precipitaciones, es una masa que aún ni siquiera se satura. Me están preguntando cuándo se va a saturar. Entonces es más correcto utilizar ese valor. Si bien entre 9,76 o 5 y tantos, 6,5, no hay mucha variación, pero esto sería lo correcto. Y finalmente se supone que el gradiente térmico constante, que la temperatura varía de manera lineal, lineal de acuerdo a ese valor de gradiente que 9,76 que medí ahí. Y finalmente la cota se despejaba de esta expresión y a mí me dio 686. Y si no me he equivocado, todo eso suma 6 más un punto base sería el 7. 1, 2, 3, 4. 325. ¿Profe? Me faltan 0,5. A ver si 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 5. 1, 2, 3, 4, 2, 5. 2, 25. Ah, sí, está bien. Sí.
Profe, Benjamín. ¿puede colocar el desarrollo de la humedad específica, por favor? Para ver algo. Humedad específica. ¿Acá? Profe, No, yo más abajo. pregunta Igual sobre la humedad específica. que a mí no me dio eso. Tengo los mismos valores, solamente que cambia la presión. Yo tengo 1070 y usted tiene 1069 por decimales. Ya. Y a mí me da 0,0015. ¿Alguien más con un valor diferente? Que me ayude con el Yo, compañero. profe, Profe, a mí me yo dio- planteé la humedad específica con una fórmula que es 0,6. A ver, la compañera, ¿cuánto le dio? Es que el P sí me da 1070 igual que el compañero, pero la humedad específica igual me da 0,007931. Humedad Igual por aquí. 79. Ah, no, profe, me equivoqué. En vez de un menos le puse, 0,0079. en vez de un menos le puse un por. Y ahí me equivoqué. Ahí se equivocó. Pero el planteo de la ecuación igual tiene puntaje, ¿no? La compañera 0079, ¿no? Vania parece. Sí, profe. Ya, pero ahí pareció. Claro, ¿y la presión total? 1070,63. A lo mejor por eso. Sí, le puse, en vez de un menos, le puse un Profe. por. Lo vi mal la ecuación, Ya. la fórmula. Menos. Profe, ¿se me escucha, no? Sí. Se me había caído el internet. Y acá. Pero, ¿y a cuánto le dio Vania? 1070, no sé cuánto, coma 1. Eh, 1070,63, profe. Como 63. Ahí me da 0078, igual 782. Es que yo aquí o sea, en mi hoja de cálculo le puse 1070,63, pero en la calculadora igual después voy trabajando con todos los decimales, profe. Voy tomando el resultado que me da completo. 22. No, igual me da 78. Bueno, algo ahí. A lo mejor ocupó otra fórmula, como hay otra de humedad por ahí, esa que ocupaba el otro compañero, la simplificada. ¿No ocupó la simplificada? No, profe, no ocupé la simplificada. Ya, qué raro. Profe, yo ocupé esa simplificada y me da 0,0083. ¿Y la simplificada es así o no? Pero, ¿Tiene el 1? profe, a mí la presión de vapor yo la tengo como a 13,6 y usted la ocupa como 13,43. Ya, ahí sí, eso puede ser. Sí, ahí sí. Yo la tengo como 13,6. Ya. Ahí sí, da 79. Profe, igual me dio 0,083. Va, sí. No, miento. Sí, eso. A mí ¿Y también. quién tiene a mano por ahí la fórmula simplificada de estas dos? La fórmula simplificada es 0,622 multiplicado por E sobre P. Sin esto, entonces. Así. Ah, sí, así mismo. Sí, profe, sí. Y la W también, o sea, la razón de mezcla también, creo. La razón de mezcla Ahí cambia, profe. Abajo en menos E. Sí, pero abajo en menos E. igual, claro, es que igual le queda, y como es muy chiquitito, entonces queda casi igual que a la humedad específica. Ya. Yo tenía, bueno, ya estamos con eso. Bueno, y la pregunta bono era el principio de
el mismo principio que el ciclómetro. Y qué pasa que el termómetro este que está envuelto en la muselina, que sería la cerveza, perdón, la bebida envuelta en el papel húmedo, al final marcan menos temperatura porque ahí hay como un consumo de calor. Estaba buscando una cosa aquí. Momento. Profe, esa yo la relacioné al calor específico, que es la capacidad de absorber y como soltar calor, no sé, transferir calor. Yo como que allá la relacioné, no sé si estoy equivocado. Ya, a ver, la razón es que el termómetro o la bebida envuelta en una gasa húmeda, o sea, al final da lo mismo si gasa, papel, lo que sea, es que hay humedad, hay más humedad que en el otro. Entonces, esa alcanza una temperatura de equilibrio al estar ahí el agua líquida, menor que la del bulbo seco o la lata seca, producto del enfriamiento que provoca la evaporación del agua contenida en la muselina, tela, papel húmeda. Y eso tiene que ver con lo que está diciendo el compañero. Como hay agua líquida disponible para evaporarse, entonces requiere calor para evaporarse. Calor latente. Entonces, como que toma el calor circundante ahí de lo que pueda agarrar de lo que tenga cerca para poder evaporarse y alcanzar el equilibrio. Y en esa transferencia de calor es que baja la temperatura. Esa es la explicación termodinámica. Que debe ser lo que puso Brian. ¿O no? Sí, profe. Fui yo. Lo mismo. Espero que se entienda lo que escribí. No sé, ya no es mi problema. Ya. Quedan 10 minutos. Porque estábamos viendo unos ejercicios que no lo sé. De pasar, esto lo va a subir usted, ¿cierto? ¿O no? ¿La pauta? Sí. Sí, puede ser. ¿Por qué? ¿Para qué la quieren? Para comparar su prueba, para Claro, estudiar. para poder estudiar, pues en el caso de que haya tenido un 2, no, pero en el caso de que me haya ido mal, para poder estudiar. Ya. Sí, la subo. Estábamos viendo unos ejercicios ¿de qué? De evaporación. Pero antes de eso, que nos quedan 10 minutos, la prueba, o sea, el control se supone que estaba fácil. ¿Lo encontraron fácil? Más o menos nomás. Más o menos nomás. ¿Quién dijo más o menos nomás? Y el tiempo, profe, igual estuvo agotado. Profe, Ya. a mí en lo personal yo ya estaba como media acostumbrada a hacerlo por el computador, entonces me costó hacerlo a mano. Ya. Mira, interesante. Profe, para la próxima semana vamos a tener los 2 bloques para la prueba. Sí, de todas maneras. O sea, en total, por supuesto, no que estén de 2 a, ¿cuánto era el bloque? De 1
de 1 a 4 resolviendo una cuestión no es la idea. Profe, la prueba dijo que iba a ser algo parecido a lo del taller, a lo de hoy día, ¿cierto? Parecido en el sentido del formato, o sea que va a haber una parte teórica y una parte aplicada. Ya, ok. En el sentido parecido. Ya, y la materia igual. La materia habíamos dicho, si alguien me confirma, habíamos dicho hasta evaporación. Ya, ok, lo que vimos en la clase pasada. Claro, y lo que alcancemos a ver hasta el viernes. Ya, ok, toda la materia. Claro, toda la materia. O sea, obviamente el viernes no es la idea que pasarle materia totalmente nueva, o sea, reforzar lo que ya hemos visto, porque no vamos a estar complicando la cuestión. Ya. Ahí sí. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente y les debo subir este PDF porque me quedó muy feo. Ya, entonces ahora cuando yo lo proyecte, ustedes van a decir, no, profe, si está bonito igual. ¿Cuál es? Este. Ahí sí. Estimación de la evaporación y evapotranspiración. Una hoja a mano, ¿se ve? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Y está bonita, ¿cierto? Sí, está bonita igual. La piola. Ya, entonces estimación de la evaporación y paréntesis, evapotranspiración, recordando que evapotranspiración es como lo mismo, pero incorporando los tejidos vegetales. Y todo esto así como ultra repaso, vimos 3 familias, 3 grupos de métodos o fórmulas para estimar la evaporación, independiente que la podamos medir con un evaporímetro, como recordarán, siendo el vaporímetro de bandeja el instrumento más utilizado. Entonces, estos métodos, lo primero son los de base teórica, que vamos a revisar, y otros son las fórmulas combinadas o semiempíricas, o sea, ¿qué combinadas de qué? De base teórica y base empírica. Empírica viene de experiencia, o sea, de investigación, de alguien que estuvo ahí tratando de llegar a una fórmula. Y una tercera familia, tercer grupo de metodologías son las fórmulas basadas en la ley de Dalton, o ya empíricas, o sea, 100% empíricas, basadas en la ley de Dalton, y que la ley de Dalton dice que la evaporación es proporcional a un déficit de humedad. Y esa constante de proporcionalidad es lo que tratan de expresar o buscar estas fórmulas. Pero lo que vamos a volver a revisar, porque me pareció que estuvo como muy, puede generar dudas, los métodos de base teórica y en específico el de balance de energía. El viernes tal vez veamos el aerodinámico, le voy a dar una vuelta si es que vale la pena realmente meterse en más detalle en este método. Pero entonces, 2 métodos de base teórica, el aerodinámico, que igual mencionamos, pero no vamos a ver en detalle ahora. Vamos a ver solamente este del balance de energía. El balance de energía viene de la ecuación de continuidad que todos sabemos, ¿no es cierto?, de mecánica fluido, por ahí hay un volumen de control, están entrando unos caudales, salen otros, y entre medio hay una variación de volumen. ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda. Q que entra menos Q que sale, dB en dt, ¿no? No. Ecuación de continuidad, a lo mejor con otro nombre. Del balance de masa. Sí, ya. 1, bien. Ya, entonces estos métodos se basan en ese mismo principio de continuidad. Lo que pasa es que la ecuación de continuidad se ve en otros ramos de acá de la carrera, en sanitaria también,
pero es que uno como ingeniero civil siempre se le olvida que es continuidad de masa, y como que se queda con el volumen, o sea, se queda con el caudal, y se le olvida que pueden haber caudales de otra cosa. Entonces, con eso en mente, consideramos un volumen de control definido como este cilindro de acá, que puede ser, coincidentemente, un evaporímetro de bandeja. Entonces, este es un estanque rígido, y aquí hay aire y hay agua. Si yo defino mi volumen de control igual a este estanque, en el volumen de control, entonces hay aire y hay agua. Y dice, bueno, como estamos hablando de evaporación, ¿qué nos interesa? ¿Qué es lo que produce la evaporación? Es la radiación. O sea, aquí está el sol actuando. Y esta radiación expresado como RN, como radiación neta. O sea, lo que entra y lo que sale. Y en estricto rigor, y está así anotado, si ustedes después revisan la primera vez que vimos este balance, está como radiación de onda corta, incidente y reflejada. ¿Ya? Pero bueno, radiación neta, hay un flujo ahí de radiación, y todos estos Q, uno al tiro como que piensa en caudales. Sí, es caudal en el sentido de que es un flujo, en este caso, de calor. Entonces, si yo simplemente siguiendo la dirección de estas flechas, planteo la ecuación de continuidad para este volumen de control, aquí, no, ¿dónde? Aquí. Entonces, la radiación neta menos Q sub H menos Q sub L menos Q S es igual a 0. ¿Qué son cada uno de estos Q? Entonces, flujos de calor. Flujos de calor. ¿Qué letra le puse? Sensible, latente, y un Q sub S que está definido como lo que se traspasa a la superficie o lo que se traspasa al suelo, dice Bentechow. Es como una especie de pérdida, sí, veámoslo como una especie de pérdida que descarga al suelo, como decía, dice Bentechow, o a la superficie. Es como una especie de pérdida. Y entonces, ¿qué nos interesa? Y esto también se los dije en la clase pasada, si estamos hablando de evaporación, nos interesa el flujo de calor latente. ¿Por qué? Porque ese es el que me produce el cambio de estado. Simplemente despejo, entonces Q sub L es igual a Rn menos Q sub H menos Q sub S, y es el flujo del calor latente, y que es proporcional, eso significa proporcional, este alfa, proporcional o está relacionado con la tasa de evaporación E mayúscula. Hasta ahí, bien. Ahora, ¿qué pasa? El Bentechow, en el capítulo 3.5, que revisamos muy a la rápida el otro día, define un flujo de masa de evaporación, M sub B de vapor. Y este punto arriba, se recordarán también de fluido o alguna matemática, indica una variación en el tiempo. Entonces, este flujo de masa de evaporación, Bentechow dice que va a ser esto. O sea, la densidad del agua, porque el agua es lo que se está evaporando, por A es la sección transversal del evaporímetro, que no nos interesa, se toma igual a 1. Y es la evaporación que sí me interesa. Entonces define el flujo de calor latente, como el calor latente, evidente, por esta variación de masa de evaporación. Y por tanto, se puede reescribir el flujo de calor latente como esto que está acá. Y además, Bentechow, en el planteamiento que hace ahí para la ecuación de balance de energía, para estimar la evaporación, dice que estos dos flujos de calor son iguales a 0. Supone, está suponiendo. Y en ese caso define esta evaporación sub R, simplemente lo despeja juntando la ecuación de continuidad con esta expresión de acá, y suponiendo
estos flujos iguales a 0. Llega esta expresión y fue el ejercicio que revisamos en conjunto, unos más que otros, habían en la clase anterior, que es el ejemplo 3.5.1 que hicimos del Bente Show. ¿Y qué pasaba ahí? Llegamos y aplicamos esta fórmula y casi que va para soltar la mano nomás. Eran todos estos datos y lo que hacíamos en estos ejercicios, el 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3, era aplicar alguna de estas metodologías. Ahora, ¿qué pasa? Aquí se pone interesante, más aún, la misma expresión, el mismo balance, pero que incorpora un término más, un flujo de advección, estricto sub A. Y aquí redibujo el volumen de control, esto es un embalse ahora, una laguna, lo que sea, y si se fijan es la misma situación de arriba planteada por el Bente Show, pero para hacerlo un poco más creíble, que yo le voy a incorporar aquí este flujo de calor de advección, para hacerlo más creíble y parecido al ejercicio que es la idea de resolver, hay una incorporación lateral de calor. Lateral, pensando que puede ser dada por el viento o por un río que descarga. Uy, estamos casi en la hora. Y se denomina calor de advección. Bueno, reordenando nuevamente, flujo calor latente, que es lo que nos interesa porque se relaciona con la evaporación. Se plantea así, definiendo beta como esta expresión que está acá. Y que también me preguntaron, ¿estos se consideran iguales? Lo vamos a tomar así nomás. Y lo que sí les quería dejar acá es el principio cero de la termodinámica, que es esta expresión de acá. Y la idea es que se puede aplicar esto para la incorporación de calor por advección. Lo que nos dice el principio cero de la termodinámica es que hay un intercambio de calor, en este caso un calor de advección que se incorpora al sistema, producto de un delta de temperatura. Y dicho esto, lo que yo pretendo es que puedan resolver o intentar resolver para poder resolver en conjunto el día viernes el ejercicio, este ejercicio. Lo que quería evitar para empezar a resolver este ejercicio es que no fuera a generar confusión el tema del método de balance de energía. Es lo mismo esta expresión de Bente Show o esta expresión de Stokes, o que no es de Stokes, en realidad es de Bowen, del balance de Bowen. Solo que esta expresión de Bente Show está simplificada. ¿Por qué? Porque considera estos flujos igual a 0 y este flujo igual a 0. Ya, eso es lo que les quería decir, estamos contra el tiempo, así que quedamos hasta acá y el viernes entonces revisamos más detalle, ojalá con dudas de ustedes, el ejercicio del embalse. Ya, ¿qué más? Y ahora yo voy a ver ahí los que me mandaron el control al correo, no sé si lo puedo subir yo por un tema de orden. No sé si Fabián está conectado, pero no le voy a poder recibir su control a las 4 de la tarde después de haber revisado la pauta. Eso sería... Es que él está trabajando y parece que le envió el permiso y todo, por eso tuvo problemas para enviar. Nos vemos el viernes entonces. Sí. Profe, Sí. una consulta. ¿Las personas que le enviaron antes de la hora que corresponde a su correo va a considerar igual? ¿En qué quedó eso? Sebastián Jorquera.
usted el que no podía enviar porque... ¿Por qué no podía enviar usted? Claro, yo no puedo enviar porque no estaba la opción en Teams. Yo me excedí como 2 minutos, se lo mandé a las 14:47, pero ya a esa hora no me daba la opción de subir los archivos. Ajá. Sí. Sí, los voy a considerar. Excepto esta persona que me lo acaba de enviar hace 10 minutos. No hay nada que hacer. Pero el resto, sí, por también lo que decía, ¿quién era? Vania. Ya, profe, gracias. Era, Cuídese. era Catalina. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Ah, o sea, que esté bien.